Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de la Comunidad de Prácticas, que hoy va a ser una conferencia muy especial porque estamos transmitiendo acá en vivo desde Flaxo, y también va a haber gente que se va a conectar de forma virtual. Y la conferencia va a ser la presentación del material que acá tenemos, que es el material de menstruación. Aquí estamos, que es un material sobre derechos sexuales y discapacidad. Y nuestras conferencistas de hoy son miembros del proyecto Luz de Frida, que es un proyecto de género y discapacidad del Instituto Interamericano de Desarrollo sobre discapacidad y desarrollo. Ahí está, y me ayudan porque siempre lo digo mal, que es el IDI. Y bueno, realmente es un gusto contar aquí con la presencia de parte del equipo. La tenemos aquí a Judith Neresman, que muchos la deben conocer, quienes hicieron el diploma, y acá tenemos a Natalia Farías, a Guadalupe Bargielo, ¿está bien? Bargiela, y a distancia se van a conectar, tenemos a Irene Cuevas y a Jimbel Chifundo. Así que bueno, la tenemos a Jimbel, que es de Panamá, a Irene, que viene de Córdoba, ¿verdad? A Natalia, que viene de Uruguay, Montevideo, y hasta a Guadalupe, que viene aquí desde provincia de Buenos Aires, ¿no? Igual que Judith. Así que es un gusto contar con su presencia, y vamos a tener la primicia de que nos van a contar sobre este material que para nosotros es muy importante dentro de las líneas de trabajo, educación integral en sexualidad, contar con este tipo de materiales que sean inclusivos. Así que, bueno, vamos a darle la palabra entonces a Judith y al equipo. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Dale. Bueno, muchas gracias, Cari. Para romper el hielo, arranco yo. Muy contentas de estar acá, muy agradecidas por la invitación, a Cari, a Diego Rossi, que no solamente nos invitaron para este espacio, hay que decir, siempre nos están apoyando, desde que les contamos que estábamos por hacer una guía sobre este tema, siempre estuvo el apoyo, así que, bueno, muy, muy agradecidas por esto. Y como decía Karina recién, estamos presentando una guía que es nuevita, que es una guía que hicimos con el colectivo La Luz de Frida. Van a estar participando un par de compañeras del colectivo, algunas que pudieron venir, otras que se suman online, y bueno, y ahora les empezamos a contar un poquito. Nati. Sí, tomando la cimenta, y quizás podemos decir que el instituto, con este nombre tan largo que a veces se confunde, apunta a desarrollos inclusivos de personas con y sin discapacidad, y en este caso vamos a hablar de materias que surgen de uno de los sectores de la logopedia, en donde es un proyecto con la particularidad de que surge en pandemia, en donde mujeres de distintos lugares de Latinoamérica con y sin discapacidad nos empezamos a juntar virtualmente, y ver la potencialidad que teníamos al intercambiar vivencias cotidianas en relación a lo que significa el cruce de entre mujeres, tener alguna residencia con tener discapacidad. ¿Qué pasa en este cruce?
donde muchas veces no se habla y entonces es un material que surge a partir de las intereses de la propia participante, ¿no? Ya le contaremos un poco más, pero esto, ¿no? Sí, sobre esto que no se habla, vamos a estar hablando hoy. Y vamos a hablar, tenemos pensado, bueno, una breve presentación, digamos, con algunos temas incluidos en la guía, medio como una forma de introducirlos a la guía, que después va a estar disponible para que la puedan descargar, leer, compartir, y una segunda parte de intercambio. Así que quienes quieran ir pensando preguntas, comentarios, opiniones. Sí, un sí. avisito que nos olvidamos de dar. Hay una intérprete para quien lo necesita, una intérprete de lenguas de señas argentina. Entonces, quien lo necesita puede comunicarse y directamente con ella en el Zoom y fijar pantalla, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, así que ese era el aviso y como dicen, vayan anotando sus preguntas. La idea es que primero hagan la presentación y al final, como siempre, un intercambio. Así que Dale. ahora sí. Buenísimo. Bueno, arrancamos con la presentación. A ver si puedo compartir. Ahí vamos. Bueno, esta es la tapa de la guía. La guía se llama Menstruación, aquí estamos. Ya les vamos a contar de dónde sale ese nombre. Menstruación, aquí estamos, derechos sexuales y discapacidad. Y en la tapa se ve a 5 personajes que después van a ir apareciendo a lo largo de la guía, son los personajes de la guía. Y en la tapa están como saltando, señalándose a sí mismos, levantando la mano. Son personajes con y sin discapacidad, aparentemente. Hay una usuaria de silla de ruedas, hay un joven que tiene en su mano una especie de bastón canadiense levantándolo al cielo. No voy a describir mucho las características de los personajes porque acá en este caso ya lo vamos a ir reencontrando a lo largo del material. Pero nada, como signo les digo, el nombre es Menstruación, aquí estamos, como un llamado de atención, estos jóvenes levantando la mano y señalando hacia sí mismos, a sí mismes, y un poquito lo que decía Nati para meternos en tema, contarles quiénes somos. La Luz de Frida es un colectivo que trabaja por los derechos de las mujeres y disidencias con discapacidad, y forma parte del IDI. El IDI, bueno, ya mencionamos, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, y contarles que estas activistas que ya participan en diferentes organizaciones, cada una en su comunidad, son de diferentes países de Latinoamérica. Es un colectivo muy pequeño, es un colectivo, seremos, no sé, entre 20 y 30 personas, pero estas 20 personas representan Uruguay, Argentina, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. O sea, cuento esto para que tomen en cuenta la diversidad que se representa en este colectivo, que además son mujeres y disidencias con y sin discapacidades. Quienes tienen discapacidad tienen diferentes tipos de discapacidad. Entonces, bueno, sumado a lo que decía Nati, la pandemia, que fue un proyecto surgido en pandemia, la pandemia nos trajo una oportunidad de encontrarnos entre tan diversos escenarios y a la vez un desafío enorme de encontrar formas para comunicarnos, para entendernos, para visibilizarnos en nuestra propia diversidad. Sí. Ahí va. Quizás decir una de las particularidades de material es que surge de propio interés y de las propias
de nuestra propia relato a lo largo de la guía están narrados nuestros propios ejemplos en relación a diferentes síntomas que tienen que ver la temática. Y que apuntamos a la accesibilidad lo más posible, porque a veces como gratuito no es fácil como llegar a una accesibilidad de una. Entonces en esta etapa lo que sí apuntamos es a las ilustraciones que sean bien gráficas y por supuesto cada ilustración tiene obvio descripción y bueno, no, pero tratamos de todas las imágenes porque es un contenido muy importante, la guía que van a ver que ejemplifica muchas situaciones. Sí, ejemplifica y también como que sintetiza algo que en el desarrollo del contenido se dice de manera larga, la ilustración condensa y dice de manera muy simple lo mismo. Para quienes no quieren ir leyendo todo el contenido, simplemente se detienen en las imágenes que cuentan lo mismo que se va diciendo con el texto. Ire, yo creo que está por ahí nuestra compañera Irene. Si estás por ahí, Irene, ¿querés continuar? Quiero decir una cosita antes de pasar a la próxima diapositiva. Acá en esta diapositiva que estaba presentando recién Nati, a donde menciona la accesibilidad del material, hay una imagen que también está en la guía, que es una chica que está desnuda, sentada en una especie de charco rojo, y tapando sus genitales tiene un corazón, y de ese charco rojo parece que están saltando dos pececitos. Van a ver que estas ilustraciones siempre en todos los casos hay está tomado el tema, en este caso la menstruación, con humor para desdramatizar un poco. Ahora seguro Ire va a contar un poquito sobre esto, pero son temas que muchas veces generan mucha mística alrededor, ¿no? Y bueno, acá lo tomamos con humor. Esta chica está sentada haciendo como una pose de yoga sobre un charco que puede ser de sangre y dice, está todo bien. Bueno, paso a la siguiente. ¿Está Ire por ahí? Puede activar el micrófono cuando quiera. Ire, ¿puedes activar tu micrófono? Hola. Sí, hola Ire, ¿cómo estás? Ahí, cuando quieras. Hoy, aunque es un tema más visibilizado, hablar de menstruación sigue generando incomodidad. Desde cómo la nombramos, qué significa tener nuestra primera menstruación, cómo la gestionamos, cómo nos sentimos mientras menstruamos, hasta cuando nos manchamos y tenemos que pedir alguna ayuda. Muchas de nosotras, cuando tenemos nuestra primera menstruación, sentimos miedo. Esto se debe, en gran medida, a la gran cantidad de prejuicios vinculados a la menstruación presentes en nuestra sociedad. Ejemplos de esto son: el flujo menstrual es algo sucio. La menstruación debe ser un proceso doloroso. Si estamos menstruando y alguien se da cuenta, puede ser terrible. La menstruación es cosa de mujeres. Si estamos menstruando, mejor quedarnos en casa.
No debemos bañarnos en el primer día de menstruación. Representa un riesgo hacer actividades cotidianas, un prejuicio muy curioso que varias escuchamos alguna vez. Si mientras estamos menstruando hacemos mayonesa casera, es seguro que se va a cortar. Y la falsa creencia más riesgosa, creer que, si tenemos relaciones sexuales cuando estamos menstruando, no existen posibilidades de quedar embarazadas o contraer infecciones de transmisión sexual. La falta de información científicamente validada, sumada a la dificultad de hablar libremente sobre la menstruación, genera que se propaguen ideas erróneas y conductas nada saludables para nuestros cuerpos. Es fundamental que rompamos estas barreras y podamos hablar, hacer preguntas y pedir información sobre lo que nos pasa, no solo entre amigues, sino también en nuestras casas, en nuestras escuelas y con profesionales de salud en quienes confiamos. Contar con información verídica es nuestro derecho. Gracias, Ire. Gracias, Ira. Gracias. Estas falsas creencias, prejuicios que mencionaba recién Irene, muchas de nosotros las escuchamos alguna vez, ¿no? O sea, las creencias asociadas a la menstruación fue en realidad nuestra puerta de entrada para entrar a esta temática, fue algo que en el grupo empezamos a conversar. Casualmente o no casualmente surgían muchas coincidencias más allá de los países en relación a esto, ¿no? De que si batís mucho la mayonesa se te corta si estás menstruando, que no podés nadar, que No te qué puedes sé yo, bañar. no te podés No. bañar, que no podés ir a la escuela, Sí. bueno, todas esas falsas creencias, esas ideas falsas relacionadas a la menstruación, cuando se cruzan con otro tema del cual hay mucho mito, que es la discapacidad, amplifican los prejuicios y amplifican también No. los riesgos, ¿no? Y también los tabúes, ¿no? Entonces, no se habla del tema de poder ir, como muchas veces decimos nosotros, si no se habla, no existe, ¿no? Y una cosita más verdadera. Que este interés también implicó la necesidad de formarnos, ¿no? Vino Euge, que solo compartir discapacidad, especialista en gestión mental, a compartir, a intercambiar y también a formarnos entre todos, ¿no? Porque eso nos dio su perspectiva, pero también se llevó un montón de cosas que en la vida cotidiana no las tenía en cuenta. Por esto que dulce, ¿no? Sí. Algo en relación a los tabúes que decía Nati, nos pareció muy ilustrativo cuando empezamos a notar las formas de no mencionar la menstruación y siempre referirnos a ellas a través de metáforas, ¿no? Me vino, estoy con Andrés, bueno, y muchas formas de no nombrar la menstruación, al igual que pasa con la discapacidad, ¿no? Cuando empezamos a ver las formas históricas de referirse a la discapacidad, también encontramos seres de luz, personas especiales, personas, ¿qué otras? Bueno, ahora te dejo el guante, te lo tiro, Guada, para que lo retomes vos, pero digo, se Quiero trata decir justamente... algo más. ¿Cómo, Ire? Perdón, no te escuchamos. Quiero decir algo más. Dale. La falta de derecho a la información impide ir a la escuela. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, hay muchos países
en la actualidad que todavía las familias no mandan a sus hijas a la escuela porque están menstruando, o porque piensan de que es algo terrible, o porque comienzan su vida sexual, digamos, que pueden quedar embarazadas, y entonces por sobrecuidado las sacan como de los espacios sociales. O sea, bueno, nada, seguimos. Simplemente voy a describir una de las ilustraciones que están en la guía, que después las pueden buscar en el material porque hay muchas y son muy lindas. En este caso se ve a una chica con discapacidad motriz, también tiene bastones canadienses, y está frente a un varón que tiene guardapolvo, túnica blanca, que parece ser un médico, y el médico entonces le dice, bueno, vamos con pap y colpo, ¿querés que llame a tu mamá? Y la chica le contesta, ¿para qué? Ella se los hizo el mes pasado, ahora me toca a mí. ¿No? Bueno, nada, le paso la palabra a Guadalupe si querés, no sé, hacer alguna reflexión de esta imagen, Guada, y seguir. Bien, bueno, buenas a todos, todas y todes. No sé a dónde. Ahí está. Ahí está bien. Soy Guada, soy una persona ciega. Bueno, esta imagen también tiene mucho, ¿no?, de prejuicio. Primero, ¿por qué tendría que llamar a la madre, ¿no? Porque, como dice la imagen, mi mamá ya hizo los estudios. Tal vez esta imagen tiene mucho de infantilización, de pensar que las personas con discapacidad somos niñas todos los años de nuestra vida. Por más que seamos adultos, adultas y tengamos nuestra autonomía, se sigue pensando que no somos pasibles de tomar decisiones o de pensar por nosotros mismos. Entonces, en ese no somos pasibles de pensar por nosotros mismos, se tiende a infantilizar, a pensar que las personas con discapacidad somos personas que siempre tenemos que ser cuidadas, que siempre en todos los aspectos de nuestras vidas vamos a necesitar ayuda, apoyos y cuidados, y se nos ve desde un modelo médico tal vez como más obsoleto. En ese sentido también hablar un poco por ahí de la invisibilización, ¿no?, a la discapacidad, y volver un poco al título de la guía. El título de la guía es Menstruación, aquí estamos. ¿Por qué aquí estamos? Porque las personas con discapacidad muchas veces no estuvimos ni acá, ni allá, ni en ningún lado. Estuvimos o encerradas en nuestras casas, o invisibilizadas, o tomadas como personas que no podían levantar su voz. No, obviamente figurativamente, en alguna, tipo, levantar su voz, o hacer lengua de señas, o hablar con un comunicador alternativo. No solamente levantar nuestras voces desde el capacitismo de pensar la voz como tal, sino también desde todas las otras formas que existen. Creo que tal vez en lo personal, tomándome una licencia, el hecho de aquí estamos con respecto a la guía representa como toda esta cuestión de estamos acá visibilizando un tema que también es tabú. Somos personas tabú con un tema tabú. Visibilizamos dos tabúes, ¿no? Y esa es la interseccionalidad, tal vez, de por qué estamos acá, de por qué hablamos acá, de por qué nos visibilizamos acá, y de por qué decidimos no ser más sujetos de cuidado, sino también demostrar que también podemos cuidar, que también podemos desarrollar nuestra vida en sociedad, en una situación plena de igualdad de condiciones con las demás personas, como diría la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, y para ir cerrando un poco, decir, la infantilización no tiene que ser una herramienta de control hacia las personas con discapacidad, sino una práctica interesante para poder erradicar de las cabezas de todos, todas y todes. Asimismo, la invisibilización no tiene que ser moneda corriente en muchos países y en muchas regiones, sino que tiene que ser también una situación que no tiene que pasar más, porque en definitiva todas las personas con o sin discapacidad seguimos siendo personas. Muchas gracias. Gracias, Guada. Bueno, paso la palabra a Jimbel. Jimbel, si te animás a contar un poquito, Jimbel está en Panamá.
nosotras no te vemos a vos, Jimmel, pero vos seguro estás ahí, si querés continuar un poquito la presentación y retomar lo que quieras de lo que fuimos diciendo y avanzar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, Ahora todas, sí, perfecto. todes. Bueno, escuchándoles, sin duda alguna, todos los obstáculos que tenemos para poder acceder al pleno goce de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sin duda alguna son el producto de estos mitos, tabúes y prejuicios que anidan en la sociedad respecto a la sexualidad y a la discapacidad. En este sentido, comprendemos que hace falta muchísimo más que una rampa para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos. Para poder elaborar este material, sin duda alguna, que se entiende como un hito histórico para nosotres, en la historia, porque fuimos buscando precisamente ante la carencia de información sobre sexualidad y discapacidad, estos insumos que nos permitieran hablar no solamente de nuestras realidades, sino también de una manera quizás un poco técnica para poder llegar a las autoridades locales y a las propias personas y mujeres y disidencias con discapacidad, para poder hablar sobre temas que han sido invisibilizados a lo largo de la historia y en consecuencia se han vulnerado nuestros derechos. Entre todos los intercambios que fueron muy enriquecedores que se dieron por Zoom, encontramos que realmente también el tema de discapacidad, sexualidad y menstruación quizás se haya visto de una manera homogénea. Y escuchar las diversas vivencias de todas las compas, desde sus realidades y de sus discapacidades, nos hizo entender que realmente estábamos muy ajenas a comprender totalmente cómo se vivía la menstruación desde las diferentes capacidades, y esto lo digo también desde una perspectiva muy individual. Para mí, que tengo 31 años, mientras se dieron los espacios de discusión, me di cuenta de que yo de menstruación sabía muy poco, más que me viene una vez al mes, y de todos estos mitos y de todos estos cuestionamientos que se hacen en torno a la discapacidad. Entonces, entendiendo de que La Luz de Frida es un grupo que es bien diverso y que se caracteriza precisamente por esa interseccionalidad que hay en nuestros diálogos, nosotros teníamos muchos factores en comunes en tanto a la menstruación, pero había muchísimas otras cosas que nos diferenciaban por el tipo de discapacidad. Fuimos aprendiendo sobre nuestros derechos vinculados a la sexualidad y sobre todo tuvimos estas herramientas inexistentes para poder buscar estas formas de acceder a nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. En este sentido, aquí fue que entonces empezamos a abordar esta temática y a hablar sobre cuáles son estos instrumentos de gestión menstrual que utilizamos cuando nos viene el periodo. Pasa la diapositiva, porfa. No, la anterior, a ver. Anterior. Ahí se me va para atrás. Acá. La otra, la que sigue. Aquí encontramos algunas coincidencias respecto a las vulnerabilizaciones que tenemos para poder acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos, tales como la falta de accesibilidad, barreras físicas y actitudinales, que ahora más adelante entonces se habla sobre recomendaciones para las instituciones de salud, pero aquí un poco evidenciar de cuáles han sido nuestras realidades como mujeres con discapacidad. Por ejemplo, cosas básicas como poder entrar a un consultorio siendo una mujer con discapacidad física se dificultan a la hora de acceder a una atención ginecológica. Y también, por ejemplo, lo alto que están las camillas, que por ejemplo, si no tienes una asistencia o no tienes una ayuda o tienes alguien que sepa cómo ayudarte, se te dificulta muchísimo la atención. Y la falta de perspectiva de discapacidad en la atención a la diversidad, sobre todo en los accesos a los derechos sexuales y reproductivos, se convierten en un obstáculo, en un súper obstáculo. Y hablar un poco de las barreras actitudinales, que por ejemplo te cuestionan a ti cuando vas sola
a una atención ginecológica y es como que, y cuando vas acompañada también resulta incómodo porque resulta que las preguntas no te las hacen a ti directamente, sino que se las hacen a la persona con la que tú vas. Y entienden de que de cierto modo, como a las mujeres y sus disidencias con discapacidad, desde siempre se le ha considerado personas asexuales, y eso es lo que abunda más en el imaginario colectivo, es como que si nosotros no requiriéramos atención ginecológica y por ende se nos cuestiona mucho el querer acceder a ellas. También el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Les cuento acá un poco una vivencia que tuve yo cuando fui al hospital y me hicieron una prueba de embarazo. La enfermera que me atiende me dice, ay, gracias a Dios salió negativa la prueba. Y en aquellos entonces, yo básicamente estaba en la búsqueda de un hijo, de una hija, de un hijo. Y lo que en esos momentos pensé es, el derecho a decidir también insta y también va un poco de la mano en el derecho a decidir de quiero o no una familia y si quiero o no tener hijos y la forma en la que quiero o no educar a mis hijos y que se educan desde el amor. Y resulta que a veces, en ocasiones, a las mujeres con discapacidad no se nos cuestiona, por ejemplo, el querer acceder a un aborto, sino que básicamente es como que la sociedad nos quiere obligar a llegar a ellos, porque básicamente se entiende desde los mitos y prejuicios que las mujeres con discapacidad traen niños con discapacidad o que además no tenemos las capacidades para poder cumplir el rol de madres teniendo una discapacidad. Y una vez que somos madres, es todo un cuestionamiento de cómo vamos a ejercer el derecho a ser madres. La falta de acceso a la información, sobre todo esta falta de acceso a la información de manera inclusiva, que realmente contemple de cómo debe de llegar la información a quienes tienen una discapacidad y que no se entienda solamente que somos mujeres con sillas de ruedas, sino que hace falta esa adaptación al braille para mujeres que tienen una discapacidad visual. Hace falta mayor conocimiento de intérpretes de lenguas de señas que manejen la información de derechos sexuales y reproductivos. Y esto, por ejemplo, lo digo desde una realidad que se viva en Panamá, ¿no? Que todavía no hay como el manejo total de las terminologías asociadas a la discapacidad y derechos sexuales y reproductivos. Además, por ejemplo, estos mitos también hacen de que se vulnere nuestra intimidad y que básicamente esta infantilización constante a la que nos exponemos se nos vea como niños eternos, como los eternos angelitos, y que en consecuencia trae que nosotros llevemos o que las mujeres y sus disidencias con discapacidad lleven la sexualidad de manera escondida, quizás por temor o quizás por miedo. Estos fueron, estos diálogos o estas cosas que digo, las hablo enteramente desde las discusiones que se dieron a lo largo de las discusiones para poder elaborar la guía de gestión menstrual y discapacidad. La siguiente diapositiva. Aquí un poco de los métodos de gestión menstrual. Tenemos una ropa interior absorbente que tienen el mismo diseño que cualquier ropa interior y vienen en diversas tallas y formatos. Yu, no sé si ahora me ayudas un poco a describir las imágenes porque soy malísima para eso. Yo también, pero bueno, sí, en ropa interior, o sea, hay dos ejemplos de varios que aparecen en la guía, ¿no? Uno es la ropa interior absorbente, y del lado derecho se ve métodos intravaginales que se colocan dentro de la vagina y están como ejemplo el tampón y la copa menstrual. Están la descripción en texto y también la imagen de esos métodos. Vale, entonces yo paso a explicar un poco de qué se trata cada uno. La ropa interior absorbente, estas cuentan con un impermeable incorporado y son reutilizables y tienen una duración de hasta 5 años aproximadamente. Y nosotras coincidimos en que era una buena alternativa para personas que tienen algún tipo de limitación funcional, ya que la simpleza de su colocación puede otorgar mayor autonomía. Y en nuestros países ya existen algunos pequeños emprendimientos que las diseñan y las distribuyen. Perdón, Jimel, sí, solo no, para resumir un poquito estos métodos, porque ya nos empieza a premiar un poco el tiempo. Me parece que lo destacable de acá, de estos ejemplos, es que en cada ejemplo de los que nosotros pusimos, que está toda la información
completa, ¿no? Sobre los métodos de gestión menstrual, al igual que del sistema genital femenino, y bueno, hay un montón de contenidos, lo que serían los contenidos como duros, ¿no? Vinculados al tema. En cada caso es con perspectiva de discapacidad. Esto que decía Gimbel, ¿no? Desde la mirada de nuestro grupo, ¿qué encontramos en ese método relevante para personas con discapacidad? ¿Cuáles de esos métodos, por ejemplo, no los conoce una chica, por ejemplo, con discapacidad motriz, en este caso, y le puede servir? Entonces, en ese sentido se destacan rasgos del método que nos parecieron en los intercambios relevantes desde la perspectiva de discapacidad. Digo, Gimbel, como para no detenernos en cada uno y seguir. ¿Qué te parece? Vale, y viendo por lo menos estos 3 métodos, algo que también por lo menos desde mi perspectiva como persona individual, algo que pudiese destacar es que, por ejemplo, aún existiendo todas estas metodologías, resulta que para una mujer con alguna determinada discapacidad puede que ninguno de estos métodos sean funcionales. ¿Qué quiere decir de esto? Que tendremos que ir avanzando en las temáticas para entonces poder encontrar cuáles son esos métodos que son funcionales para las personas con discapacidad según su tipo de discapacidad. Pásala, porfa. Ya acá entonces nos encontramos una imagen, una aparente chica con discapacidad visual enfrente de un doctor. Él le dice al doctor, disculpe, pero que yo no vea, está como en un escenario en el que tiene que cambiarse de ropa luego de una atención ginecológica, y el doctor le dice, cámbiate acá nomás enfrente de él, y ella le dice, disculpe, pero que yo no vea no significa que quiera que usted me vea a mí. Entonces, adelante, cedo la palabra. Gracias, Gimbel. Bien, quizá para ir redondeando, porque el tiempo, decir esto, que intentamos capitalizar todo lo más que podemos en ese compartir cotidiano del proceso, y particularmente le tomamos lo que decía Gimbel, que hay un capítulo especial que es para recomendaciones al personal de salud, que tiene que ver con experiencias propias vividas cuando nos presentamos una consulta ginecológica y cómo nos tratan, y también cómo nos ven y cómo nos consideran. Como decía Guada, todavía nos siguen considerando muchas veces como las eternas niñas de la sociedad, ¿no? La infantilización, la falta de información, entre otras características, sigue estando en lo que tiene que ver en el tratado, en este caso específica, con la persona de salud. Por lo tanto, quisimos hablarles a ella. Y esto me parece súper importante remarcar, porque esta no es una guía exclusivamente para mujeres con discapacidad, sino que es una guía sobre todo escrita desde la experiencia de mujeres con discapacidad para
sí, mujeres y adolescencias con discapacidad, mujeres y disidencias, pero además que va más allá y que la información le puede servir a muchos, tenga o no una discapacidad. Y de eso se trata en esta tasa inclusiva, de poner el foco, sí, en vivencias reales de lo que nos sucede cotidianamente, pero capitalizar esas vivencias y marchar, ¿no? Y que la vivencia, experiencia, intercambio, sirva para abrir cosas, digo, y cambiar de a poquito para ir cambiando. Pero se trata de inclusivo, así que muchas gracias por la instancia y la visibilización también de lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente muy interesante. Realmente, como habrán visto, es un material que dan ganas de ver. Ahí vamos a ponerles el link para que puedan acceder. Pero como decía Natalia, es un material que para todos los que hacen educación integral en la sexualidad, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito de salud, más allá de que también sirve y está dirigido a personas, a mujeres con discapacidad, está dirigido a todas las personas que trabajamos estos temas y que justamente trabajar y conocer estas experiencias nos puede servir para trabajar mejor, para hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Donde lo desarrollamos, poder hacerlo inclusivo, que a veces no tenemos en cuenta esa perspectiva. A mí me encanta el material, me encantan los dibujos, el proceso aparte, el proceso que siguieron para hacerlo, que es muy interesante, y todos los relatos que creo que son muy ricos, que nos ofrece este material que nos presentan hoy, y que está, bueno, online y de forma ahí gratuita, puse los ¿no? enlaces. Y que está de forma gratuita y online para que puedan acceder. Y ahora, si les parece, podemos dar espacio a preguntas. No sé si hay preguntas en el chat, porque acá no Buenísimo. vemos. ¿Sí? Dale. Bueno, un aplauso mientras tanto. ¿Hay preguntas en el chat? ¿No? Tal vez Gracias. yo les quería proponer a Irene, a Jimbel, a Wada, si quieren agregar algo, porque se abrieron muchos temas, ¿no? Cada una abrimos temas. Si alguna quiere agregar algo, aprovechar unos minutitos para sumar o para dejar algo dicho. No, por ahí agradecer la oportunidad. Siempre es grato poder compartir y difundir los derechos de personas con discapacidad, pero sobre todo decir que nada, estamos acá presentes, que tenemos también activismo que estamos activando y que somos personas ante todo. Que más que nada, no sé si un mensaje a nivel de educación sexual, pero sí que cuando vean personas con discapacidad por la calle no las invadan, pregunten y busquen ayudar, porque creo que siempre eso es lo primero, preguntar y ver qué onda y no suponer o infantilizar o invadir a las personas. Buenísimo, Wada. Ire, Jimbel. Bueno, yo... Gracias por el espacio. Irene primero. Gracias por el espacio. Bueno, yo agradecer muchísimo por el espacio y por la oportunidad de poder abordar la temática de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de quienes vivimos en situación de discapacidad. Creo que es un avance este espacio y todos los espacios que surgen para hablar de, y que al final entender desde siempre y para siempre que por lo menos desde la luz de Frida se evidencia y desde los colectivos, las colectivas, que la mejor manera de avanzar hacia la construcción de un mundo más justo e inclusivo
es involucrar a las personas con discapacidad en todos los planes estratégicos, en todas las acciones a tomar, desde el principio hasta la implementación e incluso hasta el seguimiento. Y que además yo creo que siempre hay como cierto tipo de resistencia hacia las cosas que son nuevas, hacia las cosas que no entendemos, y como dice Wada, el desconocimiento se puede resolver de una sola manera, y es preguntándole a las propias personas con discapacidad y trabajando en conjunto en estas temáticas, porque al final la discapacidad debe ser un tema de todos, todas y todes, porque de manera transitoria permanente cualquiera puede adquirir una condición de discapacidad, y si no nos toca a nosotros, le puede tocar a las personas que amamos, y de esto verle de una manera muy positiva, que al final somos parte de la diversidad humana y existimos. Entonces hay cambios que se van a dar progresivamente en el tiempo, y estoy segura que lo que estamos haciendo aquí deja un granito de arena para el mundo que todas, todos y todes queremos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Jimbel. Gracias. Al final se cortó un poquito, pero se entendió. ¿Querés abrir el chat? Hay un comentario. Facebook es laluzdefrida.idi, la de Instagram es igual, pero en Instagram laluzdefrida.idi, y el mail es laluzdefrida.idi@gmail.com. Y bueno. Estamos re bien con el tiempo, ¿eh? Una maravilla. Espérate que acá. Allá arriba tenés la notificación del chat. Pero no se escucha todo eso. Sí. Bueno, Andrea Cardoso dice con otros materiales que hicimos desde La Luz de Frida. Lo Murcia dice agradecerles enormemente por el espacio. Como nos señalaron, este trabajo siendo un precedente, en especial por la articulación a nivel regional. Es maravilloso estar en este espacio compartiendo con quienes realizaron el trabajo, sus experiencias y su militancia. Gracias y saludos desde Colombia. Sandra Cabrera dice excelente material y presentación. Felicitaciones y muchas gracias por sus aportes. Irene, abrí micrófono nomás cuando quieras, si quieres decir algo. La vergüenza es común en la discapacidad y en personas sin discapacidad. Es importante visibilizar. Perdón, Ire, ¿puedes repetir? ¿Que se entrecortó? La vergüenza es común en la discapacidad y en personas sin discapacidad. Es importante visibilizar. Buenísimo, Ire, gracias. Bueno, Bueno. si no hay más comentarios, simplemente invitamos a que puedan ver el material, y bueno, vamos a seguir. Este material se va a subir al espacio de comunidad de conferencias en la comunidad de prácticas de Flaxo, y quienes están en la comunidad de prácticas o en el espacio de Zumpa van a poder también hacer preguntas al respecto o intercambiar sobre estos temas. Así que muchas gracias nuevamente a Natalia, a Judith, a Guadalupe, a Jimbel, que no me sale la pronunciación, Jimbel, y a Irene. Así que un gusto y realmente súper interesante. Muchas felicidades, y esperemos, bueno, que seguramente esto va a dar para seguir trabajando estos temas, porque son temas que requieren, ¿no?, seguir siempre profundizándose. Así que muchas gracias. Buenas tardes entonces, y seguimos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.